Ya, hoy. Sí. Hola, ¿qué tal? Estoy aquí para contestaros todas vuestras preguntas. Bueno, la primera es de Victoria y dice: Juan Luis, un placer. Ujú. En relación a las manifestaciones artísticas tecnológicas, ¿podemos decir que son propias del Homo sapiens sapiens o podemos referirnos a las mismas en especies anteriores también? Bueno, pues es una espléndida pregunta, pero desde luego la inmensa mayoría, el no sé qué porcentaje, pero bueno, en fin, mucho más del 99% de las manifestaciones artísticas eh, porque habría que definir lo que se entiende por arte, ¿no? O, bueno, representaciones de alguna forma simbólicas se atribuyen al Homo sapiens. No, Eso no quiere decir que no, otras especies no las hayan producido, pero el hecho de que sean tan escasas y tan raras, a mí me parece que dice algo. Es decir, puede que las hicieran, pero muy rara vez. Adrián Perea, que es actor, te pregunta: buenos días. Bueno, te lo ha hecho por la mañana. Se me ocurre la siguiente pregunta. ¿Las manifestaciones artísticas, también hablar tienen más que ver con la necesidad de expresar o de trascender? Bueno, son básicamente, son lo que llaman manifestaciones artísticas, son imágenes o son signos que tienen un significado para el grupo y que están relacionados con la vida del grupo, ¿no? Entonces a veces son identitarias, simplemente, ¿no? Que expresan pertenencia a un grupo, o sea, que confieren identidad. O sea, como se hace en la actualidad, por otro lado, ¿no? Utilizamos lo que llamamos, bueno, arte o expresiones simbólicas para, para identificarnos con algún colectivo o bien, como se ha dicho, por alguna razón que nosotros no conocemos, pero que tiene que ver con su mundo espiritual, ¿no? He leído en cierta ocasión, yo creo que la frase que define el arte prehistórico, lo que se entiende por gran arte prehistórico. Fuera lo que fuera, o sirviera para lo que sirviera, los que las hicieron, los que hicieron ese arte pensaban que las figuras tenían poder. Esa es, yo creo, una buena expresión. La figura, esa representación, tenía poder. Noé pregunta: si en la naturaleza solo hay plenitud o muerte, ¿cuántos años cree que viviría un sapiens actual en la naturaleza? Pues todavía quedan algunos cazadores y recolectores. Todavía queda gente culturas y poblaciones que viven de la caza y la recolección, como en la prehistoria, con una economía no muy diferente. Y eso define lo que es la longevidad humana, que hay que distinguirla de la esperanza de vida. Porque, claro, las pirámides demográficas que representan la estructura por edades de una población tienen forma de pirámide, como su mismo nombre indica. Eso quiere decir que, salvo que estén invertidas, como en la sociedad española actual, que es una sociedad de viejos, pero en las pirámides normalmente hay muchos niños, luego van quedando los siguientes pisos, cada vez son más pequeños, ¿no? Y por eso al final quedan muy pocos. Y las pirámides tienen forma apuntada, ¿no? Porque arriba del todo hay muy pocos. Pero si la pregunta es ¿cuál sería la edad máxima? De La supervivencia. longevidad, ¿no? Pues entre otras muchas formas de estudiarlo, decir que todos vivan 70 años, pero que algunos alcanzan los 70 años y muy pocos más de 70 años. Yo eso me parece que tiene mucha importancia a la hora de encarar la vejez, el problema del envejecimiento. A partir de los 70 años, me gusta decir, ya estamos fuera de garantía. Raúl se ha metido en política y dice: ¿el paleolítico era socialdemócrata o conservador? Mediante el estudio de los fósiles, ¿en qué aspectos destacaría que nuestros antepasados eran más de izquierdas y en cuáles predominaría asociados a una ideología de derechas? Es un bonito jardín para meterse.
Sí, me parece estupenda la pregunta, como todas las preguntas. Hasta la fecha, y llevo muchos años contestando preguntas, nunca me he encontrado con una pregunta que me parezca que está fuera de lugar o que es impertinente. Es decir, todas me parecen bien. Porque se ha hablado mucho, mucho, mucho acerca del comunismo paleolítico. Es decir, sociedades que no tenían dinero, que eran capitalistas, practicaban una especie de comunismo o, si se quiere, comunitarismo en el que no existía la propiedad privada. Esa es la cuestión. Había propiedad privada en el Paleolítico. Los individuos o los grupos tenían propiedades. Sin duda el territorio sí. Los grupos se consideraban propietarios de su territorio. Seguramente no lo compartían con otros grupos. Es decir, como mínimo había la propiedad colectiva, como la sigue habiendo ahora, ¿no? O sea que se consideraban de alguna forma, si no los dueños, al menos administradores de los bienes y de la riqueza de un territorio el que ese grupo ocupaba y donde Y lo desarrollaba su defendían vida. a muerte, iba a decir. Y existían conflictos como existe entre los chimpancés, entre los chimpancés. Todas las especies territoriales defienden sus territorios. Y las especies sociales tienen territorios que defienden. O sea que al menos en eso se sentían propietarios. Y dentro del grupo, nos preguntamos, dentro de cada grupo, ¿había propiedad? Las personas se consideraban pues propietarias de una cueva o de un árbol, no sé. Pues parece que también. O sea que obviamente nada que ver con la economía moderna, pero el sentido de la propiedad podría tener incluso raíces biológicas. David pregunta, ¿qué papel juega el enamoramiento dentro de nuestra especie? ¿Podría ser el sustituto del celo? No, porque, o no directamente, no lo sé, nunca me he quedado en esos términos, ¿no? En principio no, salvo si nos comparamos con especies monógamas, por ejemplo, ¿no? Habría que irse a las especies monógamas. La monogamia no es muy frecuente entre los mamíferos. Es, sin embargo, la norma entre las aves. Pero si nos comparamos con los mamíferos, no. Y nuestra especie es monógama, lo cual no es esencialmente monógama, lo cual no es lo habitual. O sea que eso es una característica propia nuestra que seguramente está relacionada con el largo periodo de desarrollo característico de nuestra especie y la necesidad de colaborar en el cuidado de los críos, ¿no? Entonces, el enamoramiento tiene que ver con todo eso. Pero me parece mucho más interesante otra pregunta, que yo creo que a nuestro público Espectadores. le puede gustar más. La pregunta sería esta. ¿Existe el amor romántico? ¿O es una construcción, es un constructo, es una cosa cultural, como se ha dicho veces? Es decir, es una cosa biológica, esto de enamorarse, o esto del príncipe azul y los amores de los cuentos de las cosas, no son reales. Y simplemente es una ficción que nuestra cultura, por ejemplo, pues ha hecho pasar por una realidad. Y eso nos llevaría a otros planteamientos, como deberíamos contar a nuestros niños que el amor romántico de Romeo y Julieta es eso que deben aspirar. ¿Es esa aspiración razonable? O sea, los cuentos románticos les hacen bien a nuestros niños. Van a crecer pensando que Esa algún pregunta día encontrarán... retórica la vas a contestar. Bueno, de momento, lo original es tener una pregunta original. Yo contesto, pero no puedo desarrollar, que yo creo que el amor romántico es biológico. O sea que no creo que sea una... Pero eso nos llevaría quizá a escribir un libro, ¿no? Porque tiene consecuencias.
cuando educamos a nuestros hijos, ¿qué les tenemos que decir? Mira, hija mía, búscate un príncipe azul, ¿no? O mira, hijo mío, enamórate románticamente de una persona y la querrás todos los días de tu vida, etc. O deberíamos decirles, hijo mío, hija mía, el amor romántico no existe. Debes buscar otra cosa, porque eso solo, esa creencia, esa aspiración, solo te va a producir a lo largo de tu vida sufrimiento y frustración. ¿Qué deberíamos contarles? ¿A qué tipo de o fórmula amorosa deberíamos eh, llevarlos? ¿No? Es una buena pregunta, ¿no? Mira, Cada uno supongo que la contaría en función de cómo le haya ido la vida, ¿no? Claro. Algunos, seguro que algunos dirán, no. Yo si yo tuviera a la vista un hijo, le diría, oye, mira, que el amor romántico no existe. O le diría, sí, busca. El amor romántico existe, busca a la persona que te va a hacer feliz toda tu vida. Por aquí dicen que es útil para la especie, pero fatal para el individuo. Eso es demasiado complicado. Yo prefiero una cosa más simple, ¿no? ¿Existe el amor o no existe? Tan simple como todo eso. El amor romántico es un invento de la literatura, yo que sé, provenzal, como se ha dicho a veces, o es una pulsión biológica que no podemos evitar, ¿no? ¿Está en nuestros genes o sea, el amor romántico se inculca, se enseña o se experimenta? Yo solo puedo decir lo que decía, lo que habría contestado Lope en un famoso soneto sobre el amor, que termina con este verso. Esto es amor. Quien lo probó, lo sabe. Bueno, La aquí cuestión es que no sé si todos lo han probado. Sigamos. Adrián, que habla de una pregunta que has hecho sobre, bueno, de una respuesta que ha dado sobre la longevidad. Dice, escuchándole he aprendido que la longevidad es intrínseca a una especie y su genética, mientras que la esperanza de vida se relaciona con factores ambientales. Pero no me queda claro hasta qué punto se consideran categorías estancas. Es decir, ¿el incremento de nuestra esperanza de vida podría ser capaz de convertirnos en una especie más longeva? La esperanza de vida depende básicamente de la mortalidad infantil. Porque hay que empezar por decir que la esperanza de vida es un parámetro que varía con la edad. O sea, uno tiene una esperanza de vida a todas las edades. Lo que la gente llama esperanza de vida es la esperanza de vida calculada al nacimiento. Pero una persona de 90 años también tiene una esperanza de vida. La esperanza de vida a los 90 años son los años que te quedan en promedio, a los de 90, los años que van a vivir en promedio los que no tienen 90. ¿No? O sea, la esperanza de vida de todas las edades. Pero la esperanza de vida calculada al nacimiento es igual a la edad promedio de muerte. Por supuesto que eso se puede mejorar. Pero eso no quiere decir que la vida se haga más larga. De hecho, no se está haciendo más larga. En concreto, la esperanza de vida al nacimiento está disminuyendo. Conviene saberlo. Es decir, no solo está aumentando, sino que está disminuyendo. En Estados Unidos ya lleva algún tiempo disminuyendo la esperanza de vida. O sea, cada vez es menor, ¿no? Debido a los malos hábitos, la alimentación y demás. O sea que la esperanza de vida no necesariamente tiene que crecer y crecer indefinidamente. Y en todo caso, el problema no son los años que vive, sino la calidad de vida. O sea que lo que importa es las enfermedades asociadas a la edad, eso es lo que llamamos envejecimiento, que es la aparición de enfermedades que aparecen a edades avanzadas, ¿no? Lo que yo y Millás y yo llamamos la muerte que viene de dentro. Y esa sigue viniendo de dentro a las mismas edades. Y lo curioso, que es una observación en la que nunca se tiene en cuenta cuando se habla de envejecimiento humano, porque nunca se mira a otras especies, es que lo sorprendente es que el envejecimiento se produce con los mismos síntomas en un ratón, en un perro y en un humano. Las manifestaciones de la vejez son las mismas, pero en el ratón a los 3 años, en el perro a los 12, pongamos,
los 70. Es decir, ¿dónde está ese reloj que hace que el mismo proceso tenga tiempos distintos? Hablabas de millas, bueno, porque aquí María Luisa pregunta, en tu libro La conciencia contada por un sapiens ornamental, reflexionaba sobre las razones biológicas que han hecho al Homo sapiens un ser consciente de su propia existencia y de su finitud. ¿Crees que la búsqueda de la belleza constante en el ser humano proporciona utilidad para la propia supervivencia? Porque al contemplar esta preciosa herramienta me pregunto si el hombre que la fabricó pensó solo en hacer un instrumento para cortar carne o que en algún día tú la mostrarías al mundo. Mostrábamos un bifaz. Sí, bueno, el bifaz es el utensilio de piedra que produce, que da lugar a mayores reflexiones. El bifaz tenía funcionalidad, pero nos preguntamos si también se buscaba como mínimo la simetría. O sea que el bifaz no solo es funcional, nos da esa impresión, que no solo es funcional, sino que también tiene un valor estético, también se busca la belleza, vamos a decirlo así, que no es fácil de definir la belleza. Pero la mayor parte de las definiciones de belleza, hasta las vanguardias del siglo XX, tienen que ver con la simetría. O sea, en el Renacimiento, por ejemplo, una cara que es deforme, que no es simétrica, les parecía fea. Vienen luego Picasso y las vanguardias, entonces crean la simetría, con el cubismo y demás, y bueno, eso se le da un valor artístico. Pero hasta el siglo XX y el cubismo y ese tipo de manifestaciones, la belleza estaba asociada a la simetría, siempre. Bueno, pues los bifaces, las hachas de mano sobre todo, tienen una forma simétrica. Entonces, eso proporciona gusto, proporciona placer. Cuando encontramos algo simétrico, eso nos da placer. Quizá por razones biológicas, porque somos seres simétricos, entonces buscamos lo simétrico. Las personas que tienen una cara asimétrica me parecen feas. Digamos, en una definición así, salvo que sean bellezas cubistas, ¿no? Pero una definición así sencilla de belleza estaría muy asociada a la simetría. Entonces, el bifaz tiene eso. Y por lo tanto es tan enigmático, ¿no? Porque el que lo talló, primero, el que lo talló por las dos caras. Por lo general queda muy poca corteza. Han producido superficies talladas en toda su superficie. Han tallado toda la superficie. Y eso también le da simetría por delante y por detrás, ¿no? Es decir, son objetos en los que le cuesta a uno creer que les hayan dado esa forma por razones de utilidad. Uno se siente tentado a decir que ya había en esa época estética. Algo que por otro lado es común a todos los utensilios que produce el ser humano. Es decir, un reloj tiene una función que es dar la hora, pero también tiene una cosa que se llama diseño, que se llama estilo. Que quiere decir que aparte de su función de dar la hora, se busca la belleza, lo que se quiera, ¿no? Que va cambiando con las modas, por otro lado, o sea, o la ostentación, ¿no? Tiene unos valores añadidos que no son los propiamente funcionales. Un cuchillo, por ejemplo, no solamente corta, un coche no solamente anda, o sea, unas gafas no solamente sirven para ver, pues en todas las gafas hay función, todas las herramientas que fabrica el ser humano. En un frigorífico, no sé, no existe ningún... El ser humano parece incapaz de fabricar una herramienta en la que a la función no se le añada el estilo, el diseño. O sea, parece que es imposible, que el ser humano a todo le da otro valor, un valor estético o identitario, o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cuándo empezó eso? Eso lo pregunto. Vamos acabando hoy antes de que llegue el tormentón, porque con esa camisa poco agua vas en el coche, el tormentón. Pero bueno, ¿tienes una pregunta? Sí. Noé pregunta, ¿en qué momento de la evolución cree usted que pudo haber ese clic para ser los únicos seres vivos que sabemos que vamos a morir? ¿Aumenta esto la supervivencia?
tiene relación para vivir de otra forma? El descubrimiento de la muerte lo cambió todo. No creo que sea adaptativo. Es decir, no creo que proporcione ninguna ventaja, en absoluto. Pero es un resultado inevitable de una mente pensante. En principio, el descubrimiento de que te vas a morir es un gran descubrimiento, porque sabemos que nos vamos a morir estando sanos. Es decir, parece lógico que alguien piense que se va a morir si está enfermo. Pero cuando estás sano, ¿qué razón tienes para pensar que te vas a morir? Y es por este razonamiento. Todo el mundo se muere, yo soy parte de todo el mundo, luego también me moriré. Aunque esté sano, ahora mismo. Entonces, ese razonamiento no es fácil. Por eso los animales no lo hacen. Como muchos reconocen la muerte. Y hasta eso les cuesta. Al menos reconocen que alguien está muerto. Pero no se plantean que ellos también morirán algún día. Porque es que el que está sano, ¿qué motivos tiene para pensar que va a morir? Pues que se muere todo el mundo. Entonces, es un razonamiento muy, 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 muy complejo. Entonces, el que hizo ese descubrimiento, pues evidentemente tenía la mente ya consciente. Y a partir de ese descubrimiento, cuando la noticia se extendió, poniendo los términos poéticos, cuando corrió la voz de que nos íbamos a morir todos, pues se produjo Hasta el chamán. tuvo un gran impacto social, una onda expansiva que llega hasta la actualidad. Dice Mariana, ¿cuál pudiera ser el papel de la agresividad en la evolución? La especie humana ha evolucionado hacia la tolerancia y hacia la cooperación, pero la agresividad, sobre todo, el conflicto se produce entre los grupos. Ahí hemos evolucionado poco, porque somos territoriales, como hemos dicho. Es decir, dentro de los grupos se puede decir que somos una especie muy sociable. De hecho, somos una especie increíblemente sociable. Vivimos en ciudades con millones de habitantes. O sea, somos en realidad semejantes a los insectos sociales. Podemos vivir millones de individuos, como las abejas, como las hormigas, como las termitas. Y de hecho, el padre de la sociobiología, Wilson, pensaba que nosotros somos una especie que ha alcanzado un grado de sociabilidad comparable de los insectos sociales. Ahora bien, añadía que los insectos sociales siempre están en guerra. Dentro de una colmena hay sacrificio y colaboración, cooperación, pero todas las colmenas están en guerra con todos los hormigueros están en guerra permanente con los demás. Entonces, como dice Wilson, nosotros hemos desarrollado un tipo de biología social, lo que se conoce como eusocialidad, que nos aproxima mucho a los insectos sociales. Y como ellos, parece que estamos en guerra permanente con las otras colmenas. Las dos últimas preguntas. En este primer encuentro, luego, durante la campaña, pregunta, ¿hay algún yacimiento actual o futuro que cree que puede cambiar nuestra visión de la evolución? Seguro, montones, porque lo que pasa es que no sé cuáles son y los van a cambiar. Es decir, los cambios se producen cuando aparece algo inesperado. Si aparece lo que esperamos, pues obviamente no hay cambio. Pero yo, en el curso de las últimas décadas, he visto cosas asombrosas, como el hombre de flores, por ejemplo. Increíble. O el Homo naledi, no sé. Hemos visto cosas importantes en la evolución y cosas increíbles que creíamos que era una broma. Como el hombre de flores, yo pensaba que era una broma. Me inocentada. Hemos visto cosas sorprendentes.
Lo que pasa es que lo sorprende porque es inesperado. No puedo decir cuáles son, pero habrá sorpresas, seguro. Estamos en el Museo de la Evolución Humana. Anunciaste que iba a haber una exposición este mes de julio, Sueños Rotos. ¿Os puedes hablar algo de ella? Sueños Rotos es una exposición que es como la primera de una línea que vamos a seguir y que es muy original en el formato, en el diseño, en el concepto y luego también en lo que cuenta, en lo que se presenta. Digo que es muy original porque normalmente, hasta esta exposición, las exposiciones de prehistoria tenían huesos, ya está, era más que huesos, o herramientas médicas, nada más. Y nosotros aquí hemos hecho una exposición en la que mezclamos fósiles con obras de arte y historias que son de ahora mismo, de él mismo. Y eso es un poco, a partir de ahora, más explícitamente, pero es la idea fundacional de este museo. Que no sea un museo arqueológico. O sea, no es un museo dedicado al pasado. Entonces, por primera vez aquí, mezclamos Peter Pan con Atapuerca. Y así es como queremos seguir. Porque la idea fundamental es que la prehistoria nos sirve para entender el presente. Que son modernas, que conocemos bien con historias del pasado. Aquí de lo que hablamos es de la preadolescencia. De ahí que se llame Sueños Rotos. Presentamos 3 fósiles de 3 Peter Pan y Wendy's. 3 Peter Pan y Wendy's de la prehistoria que murieron en la edad, lo que nos gusta llamar la edad de los sueños, ¿no? Que precede inmediatamente a la pubertad, que es otra historia, otra dinámica, ¿no? Pero hay un momento que es el momento de la literatura juvenil, por ejemplo, ¿no? De las películas de piratas. No sé. Ese momento que llamamos preadolescencia, que a mí me parece que es la más bonita de todas las etapas de la vida. Es la historia es el momento de Peter Pan y Wendy. Y aquí queremos contar esa historia. Y el protagonista es una niña que se llama Benjamina, que se está convirtiendo en el fósil más famoso de toda la evolución humana, porque es una historia muy dura, la suya, pero muy emocionante. Lo que le pasó, no voy a hacer spoiler, lo que le ocurrió a ella y a otros pequeños Peter Pan y Wendy de Atapuerca, ¿no? Entonces, como digo, yo nunca he visto un cuadro renacentista al lado de un cráneo de hace 400.000 años. Entonces, creemos que esta es la línea a partir de ahora. O sea, hablar de Peter Pan y de Wendy y mezclar con los fósiles. Porque si los fósiles no nos dicen nada acerca del presente, si no hay una continuidad, no hay un hilo que nos conduzca, entonces solo son una anécdota, una curiosidad. Nosotros queremos que nos sirvan para entendernos a nosotros. Entonces, es una exposición en la que hemos puesto mucha ilusión porque es un poco una definición de lo que este museo aspira a ser, ¿no? Es una mezcla de Peter Pan con los Peter Pan y Wendy's de la prehistoria. No esperamos tener una segunda conexión durante la campaña. Ah, claro. Después de la inauguración de la exposición de Sueños Rotos, que habrá que presentarlo a nuestros Instagramers. Seguidores, es una exposición, bueno, no sé, todas las exposiciones ponemos, bueno, en fin, toda la imaginación, todo el cariño, ¿no? Todo el compromiso y esta de entrada, ya digo, los fósiles que se presentan en Benjamina, que es el súper protagonista en particular, es un fósil. Ahora mismo están saliendo muchos artículos ya en revistas de divulgación científica sobre este caso en concreto en particular. Es un fósil muy importante de la evolución humana, pero ya hemos superado esa fase de poner de las exposiciones que parecen osarios, ¿no?
están llenas de huesos, como si fueran cementerios. Y aquí queremos hablar de la vida. Pues gracias, Juan Luis.